Miércoles se festejó el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Un tema que unos años atrás era tangible y preocupante en nuestro país, si bien salvando todas las distancias con lo que son esos temas en otros países del mundo, donde hasta persiste esclavitud en el trabajo infantil, ¿no? O sea que desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, hemos avanzado y mucho. Al punto de que hoy no se ve como antes niños trabajando. Que no se vean no quiere decir que todavía no persista una cierta cultura y en especial más difícil de quebrar o de penetrar más en el interior del país que en las calles de la capital, y se está trabajando en eso. ¿Cuánto? Bueno, para eso hemos invitado hoy a quien es la subinspectora general de trabajo, Cristina De Marco. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a usted. En estos últimos años hay un mojón, que es el año 2010, donde se empieza a trabajar en este tema, donde se toman determinadas políticas públicas, sociales, que trabajan en este sentido. Y hoy la noticia que tenemos es que el gobierno está preparando en realidad un informe con datos oficiales para el 2020. Permítame arrancar con la pregunta menos simpática para después introducirnos en los aspectos más positivos y constructivos. ¿Por qué la ausencia de datos oficiales en todo este tiempo, considerando que era un tema de prioridad en su momento? Siempre es un tema de prioridad porque esta medición revela una realidad de Uruguay todo, y además por la importancia del tema, aunque cada día uno tal vez no lo tenga en la agenda y a veces solamente se resalta el día de conmemoración mundial, pero hay un comité atrás que está trabajando. Nosotros tuvimos una primera encuesta en el año 99, que fue dentro de la encuesta general de hogares, y la próxima fue en el 2010, que fue un poco más específica a lo que los chicos y las chicas podían responder. Porque ¿qué pasaba con la del INE que no terminaba de reflejar la realidad? Claro, la primera era genérica, entonces los adultos muchas veces cuando se recorren las casas responden que no existe allí un trabajo infantil o que no existe un trabajo adolescente, mienten sobre las horas. ¿Mienten o no terminan de entender qué es trabajo y qué no? Yo creo que a veces puede ser eso que tú dices, pero también puede ser que al ver que va a ser un dato relevado públicamente, yo no quiero decir cuántas horas trabaja mi hijo, mi sobrino, etcétera, etcétera, porque sé que no es conveniente. En el fondo de mi mente yo sé que no es conveniente que trabaje a esa edad y tendría que estar en la educación o tendría que estar en la recreación. Lo que se hizo en el 2010, y fue un trabajo mucho más certero, fue ir específicamente a preguntarle a los adolescentes o a los niños. En nuestro país no se puede trabajar antes de los 15 años de edad por un convenio internacional de trabajo, el 138. Y allí lo que se hizo fue visualizar algunas zonas, no se puede relevar el Uruguay todo. Primero por el costo que implica, esto no se puede dejar de lado, una encuesta de estas magnitudes. Los encuestadores tienen que recorrer todo el país, tienen que ir a zonas que muchas veces son del Uruguay profundo. No es simplemente golpear en casas estables, sino muchas veces en asentamientos, en lugares que cuesta el ingreso, en lugares que se nos niega la entrada. Entonces esto llevó tiempo y se está haciendo una base mucho más sólida para que refleje aún más la realidad. Por eso ese dato de 60 y algo de miles que se está manejando hoy, que es aquel viejo dato, es un poco el que debe estar desvirtuado por la realidad y porque, como lo sabemos, hoy no lo vemos, al menos en las calles de Montevideo, de la forma que se veía antes. No queremos decir que no exista, pero sí se mermó muchísimo. Bien, cuando hablamos de trabajo infantil, esos 60.000 o que se estiman en realidad 90.000, ¿qué entendemos? ¿De qué estamos hablando exactamente? Porque hay distintas formas o expresiones de ese trabajo. Y por ejemplo, está muy arraigado en la cultura aquello de que el hermanito mayor cuida a los hermanitos menores, o en una empresa familiar muy pequeña, todos se ponen a trabajar en cuanto pueden, no digo que en cuanto caminan, ¿no? Pero obviamente siempre tienen algo con que aportar. Y a veces que se visualice eso como que está mal o que se está privando de todos los derechos que hacen a la dimensión de la infancia, tal vez cuesta más penetrar esa realidad. Entonces, ¿de qué hablamos trabajo? ¿O hablamos de chiquilines de 12 años en una fábrica? No, evidentemente tiene que ser una diferenciación.
como se sacó lo que era mendicidad de lo que era trabajo callejero, como se sacó de pronto lo que era el cuidado en pocas horas, o el aseo de una casa, de mi dormitorio, del lugar donde convivo, de otro tipo de trabajo que es el que tiene las características de un contrato de trabajo, o sea, la onerosidad, la bilateralidad, el te doy mi fuerza de trabajo a cambio de un dinero, de un salario. Entonces, lo principal es no transitar en esa línea límite que es la que nos hace o caer hacia un lado o caer hacia el otro. Entonces, para eso, como la normativa está, lo que tenemos que hacer es, desde la sociedad y desde los padres, desde los adultos, ver que en el mundo que vivimos hoy, que es una vorágine de conocimiento, que es una vorágine de todo lo que tiene que ver con internet, con vías electrónicas, con redes, etcétera, etcétera, no alcanza a veces con tener un oficio o tener una profesión. A veces tenemos que buscar más allá de eso para poder tener con qué solventarnos y con qué tener una buena jubilación en el día de mañana. Esos trabajos que hace uno cuando es muy joven y que muchos chicos hoy lo están practicando porque tienen que llevar el dinero a sus casas, no se dan cuenta que además de traer a sus vidas el no conocimiento, el no tener el tiempo para conocer lo que otros chicos sí tienen la posibilidad de conocer y de saber, van a ser de hombres adultos un ciclo más vicioso de lo que fueron sus padres o sus abuelos. Por eso pienso que en esto hay que poner el gobierno, la gente que está trabajando en los temas de trabajo infantil y adolescente y también la sociedad toda. Bien, ¿cómo perciben este tema desde el panel? Pepe. Los niños primeros, como suele decir un eslogan, y de eso no cabe ninguna duda. Me gustaría saber además a dónde corresponden esos permisos que se otorgaron para mayores de 15 años por parte del INAU, a qué sector en particular, porque me parece que está marcando, creo que fueron algo así como 900 durante el año, en lo que va de este año, y algo así como más de 2000 en el 2018. Exacto, eso es, bueno, es un métier evidentemente de INAU. Yo estoy en la inspección de trabajo, pero sí como trabajamos en el comité muy coordinados, sabemos que estamos casi en 1000 hoy y que llegamos generalmente a las cifras de fin de año cercanos a 2000. Son variados, se dan desde una obra teatral hasta un permiso de fútbol, hasta, bueno, para trabajar en trabajos que no sean peligrosos. Porque existe un listado que de alguna manera un convenio internacional 182 pone de relevancia y Uruguay en forma tripartita con empleadores y trabajadores y el gobierno ha emitido una lista de trabajos peligrosos que fue en el 2006, resolución de INAU, y que luego se ayornó el año pasado, porque también está la obligación de país de ayornarla, de tenerla en la práctica con los trabajos vigentes. Esos permisos se otorgan entre los 15 y los 18 años, no pueden exceder el horario que el Código de la Niñez y la Adolescencia en su capítulo Trabajo establece. ¿Van caso a caso o hay una normativa inflexible? La normativa es el marco y el caso a caso es cuando la persona que lleva a ese adolescente o va a INAU a pedir el permiso va a establecer qué trabajo va a realizar. Entonces va a haber un médico integrado en el sistema de salud. Antes era simplemente médicos de INAU. Hoy tenemos más diversidad para ir a los lugares a hacernos el examen médico. Y nos va a decir si estamos aptos con nuestro físico, con nuestro psiquis, con nuestra parte emocional para realizar esa tarea. Si vemos que es una tarea que encuadra dentro de las tareas peligrosas, trabajos peligrosos, no nos van a dar el carnet. Si es en un horario de la noche, es algo que sea acompañado por un adulto, es algo que sea muy cuidado. ¿Se acuerdan hace poco de una cantante? ¿Se acuerdan que se había complicado? Sí. Justamente, porque tú hablaste, uno tiende a pensar que, bueno, la inspección llega a una fábrica y allí ve si hay menores, pero tú hablaste de dos ámbitos que es, bueno, por ejemplo, el ámbito del teatro, de lo que puede ser el ámbito musical y el ámbito del fútbol. ¿También la inspección del trabajo llega a esos lugares? No, allí llega INAU. Nosotros llegamos a todo lugar donde hay una relación de trabajo y que evidentemente al relevar a los adultos que están trabajando pueda haber algún joven o que casi no se ve alguien menor de 15 años. O también cuando INAU no solicita nuestra intervención
porque entiende que nosotros tenemos mayor número de inspectores. Sí, que hay sospechas. Y que hay sospechas o que hay un riesgo. Claro. Porque nosotros tenemos alrededor de 60 que están especializados en condiciones generales de trabajo, todo lo que hace a documentación, y alrededor de 60 inspectores que están dedicados por su profesión o porque han dedicado más su tiempo a profesionalizarse en esos temas en seguridad y salud. Bien. Entonces, evidentemente, allí nos llaman y nosotros hacemos no ese carnet de salud que hacen los médicos y que tienen toda su competencia para eso, sino un relevamiento del puesto de trabajo y del individuo, de esa persona que se va a enfrentar o a una máquina o a un lugar tóxico o a un lugar que de repente por esfuerzos repetitivos termina una parte de mi cuerpo, de mi organismo resentida, y eso lo vamos a hacer. ¿Podría recordar, yo sé que estas preguntas siempre a uno lo marean o lo sacan de eje, un episodio concreto, por supuesto sin nombre, ¿no? Pero para ilustrarnos una situación en la que, bueno, la inspección de trabajo, sea mediante la alerta de INAU o directamente, encontró una situación de trabajo infantil que tuvo que... En casos rurales que no llegamos a tiempo, cuando manejan en tala y cosecha de lo forestal, generalmente allí son accidentes graves o mortales, y tenemos que intervenir. En esos casos intervenimos siempre. Pero ya es tarde. Ya está. Y en ese caso ya está, claro, como los otros casos que a veces van con el padre o con un familiar, sí, a hacer una tarea en alturas y no está. Pero hay casos que nosotros podemos detectar, por supuesto, si entramos a una fábrica, hay una persona que INAU ya nos comunicó o nosotros vemos, vemos en planilla de trabajo fecha de nacimiento, pedimos el carnet de INAU y nos damos cuenta que esa persona, por ejemplo, había sido contratada como peón para atender en un mostrador a personas que pedían determinada cosa, pero luego las bolsas pesadas las llevaba un adulto. O sea, por ahí tenía su carnet de autorización por INAU, pero para una tarea que no era la que estaba haciendo. Y luego cargaba las bolsas porque ya la otra persona no estaba y en ese horario él también cargaba bolsas. Ese es un ejemplo, puede haber muchísimos. Bien. También puedo maniobrar una máquina que no tengo ni conocimiento, porque a esa edad también el conocimiento de dónde está el riesgo es muy difícil. Bien. Sí, no, lo que le iba a consultar, porque en el interior, porque acá en Montevideo el contralor es casi total o total, entiendo. Pero en el interior del país el contralor es un poco más dificultoso, producto de la lejanía, difícil de acceder y demás, que paradójicamente es donde más se da el trabajo infantil, ¿verdad? Por el tema cultural, de aquello de colaborar con la familia y relegar un poco quizás el tema de los estudios, porque yo necesito que vos me colabores en la empresa esta familiar. ¿Hay alguna medida a muy corto plazo que se va a tomar a los efectos de poder apalear por lo menos esa falta de contralor que está existiendo hoy en el interior del país? Bien, nosotros tenemos inspectores radicados y tenemos inspectores que van de Montevideo, porque no tenemos radicados en todos los departamentos. El Uruguay profundo generalmente es relevado en operativos rurales. En ese caso sí, se va con un grupo de inspectores y se hace un relevamiento. También está la denuncia. La denuncia, este año hemos tenido más de 3.000, y no de chicos en esta edad, sino del trabajador todo, ¿no? En todas las edades. Y es muy importante la concientización y la sensibilización. Por eso hicimos cursos a lo largo y a lo ancho de todo el país y creamos una guía didáctica donde dice, de alguna manera, tus primeros trabajos te marcan, los accidentes también. Entonces, de alguna manera, hasta profesionales del periodismo han participado en estas campañas. Y esto, de alguna manera, lleva a pensar que me debo cuidar un poco más. Y esa tarea familiar, que parece familiar, a veces es a horas que son inconvenientes para los chicos, que están cansados al otro día, que se duermen en las clases, que se van en etapas de zafra y dejan el año. Y eso es lo que tenemos que priorizar, la educación, un poco para lo que decía antes. El riesgo y la educación, yo pondría que son dos temas fundamentales, y para eso la fiscalización y la denuncia de cualquier ciudadano sirve. La última pregunta de Marco, y de verdad que no pretende concentrarse en el medio vaso vacío, porque sí entiendo que han habido, se ha observado con mucho más detenimiento que otrora estas temáticas. Y entiendo que están en el trabajo de esta lucha constantemente. Ahora, más allá de lo que se haya podido avanzar, ¿cree que estamos en un punto en el que se puede decir existe verdadera integralidad entre los distintos brazos del Estado como para abordar esta temática?
Existe mucha más que antes, obviamente, desde el 2002 que se crea este comité, lo integra Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, INAU, PIT-CNT, cámaras, las ONGs. Todo eso hace que cada uno lleve a su sitio, para su lugar, esas inquietudes que tenemos y que nutra también las inspecciones de los dos lugares. Entonces yo creo que antes, cuando el chico no era conocido ni como sujeto de derecho, antes de la Declaración de los Derechos del Niño, esto era visualizado. Hoy podemos decir que alguno mira para otro lado, pero en aquellos momentos era cero. Entonces digo, hemos venido creciendo y creo que hoy por hoy ya no vemos esas arbitrariedades y este flagelo de una forma tan avasallante, sino que va en merma y va con la consigna de la Organización Internacional de Trabajo. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Nosotros hacemos una pausa, si les parece, y a la vuelta hacemos reflexión final de nuestros panelistas. Muchas gracias. ¿Soñás con tener el pelo largo?